También hablar del coronavirus. Acaba de conocerse la noticia esta tarde de la aparición de un caso sospechoso de coronavirus en Santa Fe. Una mujer de 35 años que había viajado a Japón ha tenido los síntomas y han decidido las autoridades sanitarias santafesinas que debe internarse en forma aislada de todo contacto con el resto de la comunidad hospitalaria en una sala del Hospital Iturraspe de la capital santafesina. El dato, por supuesto, necesita ser chequeado. Tienen que realizarse los análisis que se están concretando ahora para establecer si realmente es coronavirus o es simplemente un caso sospechoso con características similares. Esto que nosotros empezamos a vivir un poco más cerca, en otros lugares ya, por supuesto, forma parte de la cotidianeidad. Ni qué decirlo China, que ya está en la curva descendente de los casos, según dicen los medios del mundo. Pero en otros lugares de Europa, por ejemplo, el panorama ha cambiado mucho en los últimos tiempos. La fisonomía de las ciudades italianas, por ejemplo, se ha modificado. Nos cuentan que a la noche la cosa, por ejemplo, empieza a notarse mucho con el cierre de los teatros, de los cines o de los casinos de algunas de las ciudades más importantes de Italia. Vamos a hablar ahora de este tema con una profesional argentina, entrerriana ella, que se llama Magalí Contardi, que nos va a contar desde Italia en vivo cómo se vive el día a día en el marco de esta enfermedad tremenda de la que estamos teniendo noticias a la distancia, por supuesto. Magalí, soy Cristian Bello aquí en Canal 9 Litoral en Paraná. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para mí. Buenas noches, es cierto. Bueno, simplemente contanos eso que nos llega a ¿No nosotros te como escucho? noticia, la descripción de lo que estaba diciendo yo antes, ¿es así? ¿Se nota una menor actividad en las calles de las ciudades italianas donde estás vos? Sí, se nota. En realidad, digamos, estuve unos días justamente en Argentina. Ujú. O sea, en realidad tengo que dividir, digamos, la percepción, porque no soy ninguna experta, digamos, en la materia, como que en tres partes, digamos, antes de salir de Argentina, Sí. que es cuando recién estaba empezando toda la cuestión del coronavirus y veías algunas personas, pero no demasiado, quizá algunos controles en el aeropuerto. Y bueno, y la cuestión se desencadenó o se fue un poco, digamos, sí, quizás complicando cuando estaba en Argentina. Y de hecho escuchaba noticias todos los días, mis colegas me mandaban fotos. En realidad no sabía si volver a la oficina, si quedarme en mi casa, si bueno, en realidad no sabes Claro. bien. Y de hecho, sí, los supermercados están vacíos. A la mañana o sea, los llenan de nuevo y después o sea, toda la gente hace cola para ir a comprarlos y para comprar y después a la tarde no queda nada. Los bares están cerrados, por lo menos en Milán. Yo, perdón, pero trabajo en Milán, Ujú. no aclaré esto. Trabajo en Milán y durante la semana estoy ahí. Y bueno, ayer llegué a Milán en realidad y también noté eso que normalmente una de las cosas que menos me gusta un poco de las ciudades que siempre hay movimiento de gente y allá no había nadie. De hecho, cuando subí al bus, digamos, para salir del aeropuerto a mi casa, fui la primera y la única que estaba en el cole. Ujú. Y después veía a la gente o sea, yo en mi caso, en realidad había llevado las máscaras a Argentina un poco por mi mamá, que estaba un poco preocupada. Al principio, como había solamente pocos casos en Italia, no es que me preocupaba demasiado. Y bueno, sí, ayer un poco lo usé, pero por ahí veías que se lo usaba la gente si no lo usabas también, si tosías o si venías con una valija también te miraban un poco raro. Es como que sí, un poco una percepción de entre pánico y por otra parte que las personas como que, bueno, no quieren salir o no quieren hacer cosas. Bueno, los bares, decía, hasta después de las 6 estaban cerrados. No sé si esta medida la semana que viene va a seguir. Sí sé que la universidad, por lo menos en lo que es Milán, está cerrado. El resto de las actividades, o sea, universitarias fuera de lo que es Milán, continúan. Continúan. Y después otra cosa que vi es que, bueno, yo ayer a la noche tenía que tomar un tren y no había nadie. De hecho, había vagones completamente vacíos. Eh, y bueno, en la estación, que normalmente siempre hay un montón de movimiento, hay gente que justamente trabaja en Milán, no sé, Ay, ay, 15 personas, no sé, tomando el tren. Está bien que claro. sí.
Estamos teniendo algún problemita con la Sí. recepción de la comunicación, Magalí, pero estamos ilustrando esta conversación que Ah, tenemos con vos con imágenes que ha difundido Euronews o la propia Radio Televisión Italiana, que cuentan esto, certifican lo que estás diciendo. Se ve poca gente en la calle y la poca que hay con los barbijos o máscaras, como le llamás vos, protegiéndose y con un movimiento bastante de menor reducción. al habitual, a lo que uno puede ver en esas ciudades tan cosmopolitas, por otro lado, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes del aeropuerto, también poca gente. ¿Y qué es lo que se dice en Italia? ¿La situación está controlada? ¿Hay preocupación? ¿Qué perspectiva tiene el coronavirus ahí? Se cortó un poco, pero bueno, en definitiva, digamos, la percepción es como doble, digamos, está por un lado el que está súper preocupado y como que no quiere salir, no quiere hacer nada, y justamente van y compran y acumulan porque piensan que van a disponer una cuarentena por un montón de tiempo, y bueno, y por otra parte, lo que yo noté ayer hablando un poco con, o sea, el día que estuve en Milán, entre que iba a la estación o que quizá, digamos, ahí en la zona, bastante descontento en el sentido de que genera de bastantes consecuencias también económicas. Por Claro. ejemplo, en el bar justamente uno decía, es la quinta persona que entra, o el taxista que me llevaba a la estación me dice, el 60% menos de personas, incluso en el tren, en Italia, me decían que estaban por, digamos, reducir las jornadas de trabajo. Y bueno, yo creo que en o sea, por lo menos lo que hoy escuché, yo creo que es más que nada una preocupación de todas las consecuencias económicas que puede llegar a tener. Claro, sí, la recesión de la que tanto En se habla, ¿no? definitiva, lo que quieren, por lo menos lo que escuché. Eh, Sí, que puede llegar a tener no sé en consecuencias en el realidad, o mundo. sea, yo misma no sé, perdón. No, no, decíamos que, es la gran preocupación que existe para el mundo, lo que ustedes están viviendo en el día a día en Italia, ¿no? Que todo esto frene la economía, que por ejemplo las empresas de turismo tengan que en algunos casos cancelar ciertos destinos, como está pasando, o también indemnizar a sus pasajeros cuando los destinos a los que van están afectados por la enfermedad. Ese es, además del tema de salud o sanitario específico, otra de las grandes preocupaciones. La verdad que ha sido muy gráfica en el comentario, en lo que nos has contado, Magalí, y te quiero preguntar algo. Vos sos de Paraná, estás viviendo en Italia, dijiste, en mi trabajo, ¿en qué trabajás, qué haces y desde hace cuánto tiempo estás ahí? Yo, digamos, sí, soy originaria de Paraná, soy abogada y me ocupo de propiedad industrial. Trabajo en Milán Ajá. y estoy en Italia desde el 2011 más o menos. Ah, hace Así que tiempo, hace mucho yo tiempo. soy bastante, digamos, mi trabajo, sé que en realidad he trabajado también, sí, bastante. Mm. Sí, así que... Y nada, después la percepción también como de otros países respecto a la Italia, por ejemplo, hoy me mandaban mensajes algunos colegas de países como Francia, me decían, pero ¿cómo está la situación? O sea, es como que no lo sé hasta qué punto, digamos, realmente es tan grave. O sea, yo misma no logro ni entender, porque por ahí un poco, sí, entiendo Claro. que tenía que volver, es como que, bueno, sí, no sabía, era un poco hasta que no lo ves un poco. Después empezás a decir, bueno, no, en realidad sí, o cuando ves en realidad que las obligaciones siguen y que tenés que hacer tu vida y demás, tendés digamos, a tratar de reducir, digamos, la gravedad de la situación, si es o no así grave como dicen, pero también veo que eso, que la preocupación quizá en otros países respecto a la Italia, de cómo está la situación. Por ejemplo, también tenía o sea, algunas obligaciones Ah, y bueno, prácticamente me las han cancelado, me han dicho, bueno, le hacemos videollamada. claro, sí, Y buscando las bueno, así alternativas que para también poder, es verdad que han reducido también los vuelos. claro, para evitar que haya más Han reducido complicaciones. también los vuelos. Magalí, te agradecemos mucho la gentileza de atendernos. Ha sido muy amable, muy gráfica, una gran cronista de lo que está ocurriendo ahora en Italia, uno de los países de Europa más afectados por esta situación tan complicada que es la del coronavirus. Muchas gracias una vez más y te dejamos descansar porque ya es la noche en Italia y nosotros seguimos aquí adelante. Muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hoy además Magalí Contardi es abogada, como decíamos, muy joven, está ya desde hace varios años, 9 si no me equivoco, en Italia y está viviendo ahora muy de cerca en Milán, lo que la Organización Mundial de la Salud ha elevado a la categoría de muy alto el riesgo de epidemia en el mundo por estos casos de coronavirus que se han conocido.